Bien, jóvenes, vamos a empezar con la clase de esta semana. Les recuerdo que deben de tener encendida su cámara para que cuente su asistencia. Por favor, enciendan su cámara para que cuente la asistencia. Por favor, todavía no la han encendido. Bueno, vamos a iniciar con la lección de esta semana. Será la lección 28, ¿sí? Ya de las últimas. Recuerden que ya estamos terminando el bloque, el año prácticamente, ¿verdad? Clases, ya solo esta y la otra semana. La siguiente ya son exámenes, ¿verdad? Entonces, para que se tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, clases ya solo esta semana y la otra, dentro de 15, sería el examen, ¿verdad? Bueno, lección 28, entonces, recuerden, si no han hecho su tarea, todavía tienen el día de hoy para hacerla. Si tienen tareas atrasadas, todavía pueden enviarlas. Este bloque sí vamos a aceptar tareas atrasadas para que ustedes lo puedan ponerse al día, los que no vayan al día, ¿verdad? Por favor. Bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestro tema. Y esta lección 28 que aparece en la página 256 se llama Ley de Ohm, ¿sí? Recuerden que vimos que para las cargas se llamaba Ley de Coulomb, ¿verdad? Entonces para la corriente eléctrica se llama Ley de Ohm. Y ahorita vamos a ver por qué Ley de Ohm, ¿sí? O a qué se refiere la Ley de Ohm. Y para eso me va a ayudar a leer la primera parte Eddie. Por favor, Eddie. Ley de Ohm. El físico alemán Georg Simon Ohm encontró que para muchos conductores, especialmente los metales, la intensidad de corriente I que fluye a través de ellos es directamente proporcional a la diferencia de potencial eléctrico, de potencial o voltaje, es decir, voltaje dividido la intensidad es igual a la constante. Bien, gracias, Eddie. Muy bien. Entonces, como todo en física, hubo alguien quien propuso esta ley, ¿verdad? Así como Isaac Newton propuso sus tres leyes, las leyes de Newton, ¿verdad? Así como Coulomb, sí, la ley de Coulomb, etcétera. Entonces, también hubo un físico que propuso esta ley de Ohm. ¿Cómo se llama? ¿O cómo se llamaba? George Simon Ohm, ¿sí? Y él era, pues, alemán, ¿verdad? Un físico alemán, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que él se dio cuenta o lo que propuso? Que para muchos conductores, cuando hablamos de conductores, recuerden que son los materiales que son buenos para trasladar la corriente eléctrica, ¿sí? Ahí entran todos los metales, ¿verdad? Como dice acá. Entonces dice que la corriente I que fluye a través de ellos es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje, ¿verdad? Es decir, es constante, ¿verdad? Bueno, continuemos, Javier, por favor, los otros dos parrafitos. Dice, esta relación le permitió concluir esta relación le permitió concluir que un conductor existía en una proporcionalidad, eh, ay, proporcionalidad directa entre la diferencia de la potencia y la intensidad de corriente que le recorre. Dicha conclusión se conoce como ley de Ohm, la cual se expresa como V partido R, este es igual R, o bien como V igual a I por R. Gracias, Javier. Bueno, en eso se resume la ley de Ohm, entonces, que nosotros podemos encontrar el valor de R o de resistencia, ¿verdad? Dividiendo el voltaje entre la intensidad de corriente, es decir, V partido I. O si quisiéramos encontrar el voltaje, podemos multiplicar I por R, ¿verdad? Y recuerden que las resistencias eléctricas, nosotros hablamos la semana pasada que era una resistencia, ¿verdad? ¿Para qué servía? Por ejemplo, las planchas en las estufas eléctricas, etcétera,
pues ahí hay resistencias dentro de, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ver la relación que existe entre el voltaje y la corriente, ¿sí? Para eso nos va a ayudar Brian al leer el primer párrafo. En los circuitos eléctricos se utilizan conductores para unir el resto de los elementos del circuito. Estos segmentos tienen una resistencia despreciable. ¿Solo? Gracias. Y continuemos, Fernanda. Solamente las llamadas resistencias eléctricas o resistores tienen un valor significativo de esta magnitud. Se introducen en los circuitos para limitar la corriente, el consumo o para fijar el valor de la tensión. Aparatos como planchas y calentadores de agua se emplean para producir calor. Muy bien. Ya acá nuevamente nos mencionan de los resistores o resistencias eléctricas, ¿verdad? También dice que en los circuitos eléctricos pues se utilizan conductores. Nos referimos conductores, que son los que conectan un elemento con otro, pues básicamente el cableado, ¿verdad? Eso es el conductor. Por ejemplo, en el circuito de nuestro cuarto o en alguno del cuarto de ustedes de su casa, pues el circuito es apagador, bombilla y toma corriente en algunos casos, ¿verdad? Entonces el cableado que se utiliza para unir a esos elementos son los que se les llaman conductores. Y en ese caso la resistencia sería la bombilla, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les dije que la semana pasada hablamos sobre las resistencias? Y cuando nosotros quebramos una bombilla o se explota, dentro de ella pues hay un pequeño resorte, ¿verdad? Entonces ese resorte es la resistencia, ¿verdad? O resistor en ese caso. Y el símbolo pues sería el símbolo de la resistencia para identificarlo dentro de un diagrama de un circuito. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces las resistencias o resistores que se emplean en los circuitos eléctricos tienen tres características. Y nos va a ayudar a leer la primera. Aarón, por favor. Aarón, ¿estará por ahí, Aarón? O ya se fue. Perdón, profe, perdón. En los circuitos tienen uno, valor nominal, lo indica el fabricante, es diferente del valor real de la resistencia eléctrica del material. Pues sí, pues en él influyen diferentes factores como la temperatura y los procesos de fabricación se expresan en ohmios. No sé cómo se dice. Gracias, Aarón. Bueno, entonces primera característica la vamos a llamar valor nominal. Es decir, el valor que el fabricante nos diga de que tiene la resistencia. Nosotros compramos resistencias porque las resistencias también las venden, ¿verdad? Y se miden en ohmios, ¿verdad? Entonces podemos comprar resistencias de 1000 ohmios, de 100 ohmios, 200 ohmios, dependiendo para qué la vayamos a utilizar. Bueno, característica número 2, por favor, Raúl. Tolerancia indica la exactitud del valor nominal en porcentaje. De esta forma, si se suma el resultado de aplicar el porcentaje al valor nominal, se obtiene un valor límite. Gracias, Raúl. Muy bien. Entonces la tolerancia es la siguiente característica, ¿verdad? Y pues va de la mano del valor nominal. Es un pequeño porcentaje que nos indica la exactitud de la resistencia, ¿verdad? Y por último tenemos el potencial nominal. Dice el potencial nominal, pues, es el valor
de la potencia disipada por el resistor en condiciones normales de presión y temperatura. Se expresa en vatios, ¿verdad? Entonces, tres características. Valor nominal, que es lo que nos dice el fabricante, más o menos cuánto es, ¿verdad? La tolerancia, que es el porcentaje de exactitud del valor nominal, y el potencial nominal, ¿sí? Que es básicamente el valor disipado, es decir, el valor real de la resistencia, ¿verdad? Y esquemáticamente un resistor o resistencia tiene esta forma. Y vamos a encontrar que se dibujan varias bandas dentro de esa resistencia, ¿verdad? Y dependiendo del color, pues así lo vamos a ir descifrando. Ahorita vamos a ver para qué sirve cada una de esas banditas de colores. Bueno, y en la vida real, pues las resistencias se ven así. ¿Quién ha visto esas resistencias? A ver, ¿y dónde las han visto? ¿Quién me puede mencionar? Dentro de los cables de una computadora. Exacto, muy bien, Javier. Dentro de una computadora, si alguien ha podido abrir un CPU, ¿verdad? O tal vez una laptop que se les quebró, ¿verdad? Dentro de ella podemos encontrar un montón de resistencias de estas, ¿verdad? Esos pequeños aparatitos. ¿Para qué sirven? Algunos para conectar un circuito con otro, otros sirven para detener cortocircuitos, para que los aparatos no se quemen, etc., ¿verdad? Pero no solo las computadoras, ¿verdad? Televisiones, radios, etcétera, podemos encontrar resistencias de esta forma, específicamente, ¿verdad? De esto. Y vean acá, están las bandas que les digo que son las que nosotros tenemos que identificar o son las que vamos a descifrar, ¿verdad? Igual acá, en esta resistencia, tiene dos color naranja, una blanca, una negra, ¿verdad? Ahorita vamos a ver para qué sirven esas banditas. O en forma de luces también, ¿verdad? Recuerden que dijimos que las resistencias existen en bombillas, ¿verdad? Estas son luces LED muy pequeñitas, pero también tienen dentro de ellas una resistencia, ¿verdad? Entonces también sirven, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dudas hasta el momento? No, profe. No, profe, no. No. Ok, continuamos entonces si no hay dudas. Y esta tabla es la que nos va a ayudar a descifrar cuántos ohmios o de cuánto es la capacidad de una resistencia. Y acá nos dan un ejemplo de esta resistencia. Veamos, tiene tres bandas, ¿verdad? Vimos acá que la primera son dos bandas de colores que nos van a ayudar a multiplicar. La tercera es el factor multiplicador y la cuarta es la tolerancia. Entonces, en este caso, la primera es de color rojo. La primera y la segunda son los dígitos, por decirlo así. Pues como es color rojo, 2, ¿verdad? El primer dígito es 2. Luego tenemos amarillo, entonces su segundo dígito es 4. Y la tercera nos va a indicar el multiplicador. En este caso, como es naranja, entonces lo vamos a multiplicar por 1000. ¿Sí? Y la tolerancia, bueno, acá no se alcanza a ver mucho, ¿verdad? Pero es color oro. ¿Sí? Entonces el color oro significa 5% de tolerancia. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, si la resistencia estuviera dada con un amarillo y un verde, entonces en lugar de ser 24, sería 45.
Y si la tercera no fuera naranja, si no fuera negra, solo lo multiplicamos por 1. O si fuera violeta, imagínense, lo multiplicamos por 10 millones. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en base a los colores, es como vamos a ir representando esto, ¿verdad? Bueno. Entonces, básicamente, 24, que es el que forman los colores, por el multiplicador 1000, 24,000 ohmios, ¿verdad? Y de esos 24,000, el 5% es la tolerancia, ¿verdad? Es decir, 5% de margen de error, por decirlo así. Pues, ¿para qué sirve esto? Para que cuando nosotros lo midamos, nosotros lo podemos medir con un tester, ¿verdad? Si nosotros colocamos el voltímetro o tester en cada uno de los extremos de una resistencia, podemos ver de cuántos ohmios es, ¿verdad? Y comparar si nos cuadra con este, ¿verdad? Con el valor teórico, por decirlo así. Obviamente casi nunca va a coincidir, van a variar ciertos ohmios. ¿Por qué? Porque las resistencias van perdiendo o ganando energía, ¿verdad? Entonces posiblemente cuando lo midamos, mida 24 ohmios exactos, 24,000 ohmios exactos, pero en la vida real, ya cuando lo medimos con un instrumento, pues ya no mide los 24,000, sino mide menos o más, ¿verdad? Entonces únicamente para irlas conociendo en base a las banditas de colores que tengamos. No sé si alguien tiene alguna duda. No, profe. ¿No? Bueno, continuemos entonces. Entonces las resistencias, al igual que vimos la semana pasada, que habían circuitos en serie y en paralelo, las resistencias también se pueden conectar ya sea en serie o en paralelo. Entonces para eso nos va a ayudar Javier a leer el primer párrafo. Dos o más resistencias se encuentran asociadas en serie cuando éstas actúan conectadas unas a continuación de otras, de tal forma que cada una de ellas hace parte del circuito. Gracias. Muy bien, continuemos. Raúl, por favor. En este caso, todas las cargas que circulan por la primera resistencia pasan por la segunda, y las que circulan por la segunda resistencia pasan por la tercera, y así sucesivamente. Por tanto, la intensidad de corriente que incluye por cada resistencia siempre es la misma. Bien, gracias, Raúl. Bueno. Entonces, cuando las resistencias están conectadas en serie, dice que es cuando están una después de la otra, ¿sí? En cadenita, por decirlo así, una después de la otra, hasta completar el círculo o el circuito, mejor dicho, completo, ¿verdad? Entonces, cuando están conectadas en serie, las cargas son las mismas. Es decir, acá siempre hay una fuente de poder. Puede ser una batería si es corriente directa, ¿verdad? O si es corriente alterna, pues no sería una batería, sino sería un transformador o de donde obtengamos la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces la intensidad de corriente va acá con cierta carga, llega a la resistencia 1, esa misma es la que sigue y llega a la 2, y esa misma llega a la 3. Es la misma carga durante todo el circuito, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar el voltaje total o la resistencia total, pues siempre sumamos cada una de las resistencias para encontrar la resistencia total. Y recordemos acá el voltaje I por R, ¿verdad? Corriente, cantidad de corriente eléctrica por resistencia. Y si lo calculamos en las 3 resistencias o 4, dependiendo cuántas tenga nuestro circuito, en todas nos tendría que dar lo mismo, ¿verdad? En todas nos tendría que dar lo mismo.
acuerdo? Bueno, no sé si hay alguna duda con eso. No, profe. ¿Dudas con eso, no? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Bueno, veamos un ejemplo. Dice, 3 resistencias se encuentran asociadas en serie. Determinar la resistencia equivalente y la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas. Si el voltaje de la fuente es de 12 voltios. Bueno. Entonces tenemos una fuente de poder. Acá, ¿verdad? 12 voltios. Está conectada a 3 resistencias. Resistencia 1, que es de 2 ohmios. Resistencia 2, que es de 4. Y resistencia 3, que es de 6. Ese es nuestro circuito. Y esto que vemos aquí, pues es cable, ¿verdad? Es conductor que ayuda a unir un elemento con otro. Entonces tenemos una batería, una fuente y 3 resistencias. Bueno, ¿qué nos preguntan? Inciso A, la resistencia equivalente. Cuando hablamos de resistencia equivalente, básicamente estamos hablando de resistencia total. ¿Y cómo vamos a encontrar esa resistencia total? Como están en serie, es muy sencillo. Sumamos la resistencia 1 más la resistencia 2, resistencia 3. Y si hubieran más, pues la conectamos más, ¿verdad? Las sumamos. Si hubieran 4, 5, 6 resistencias, media vez estén en serie. De esta forma es como las vamos a sumar para encontrar la resistencia total. Entonces, resistencia equivalente, R1, 2 ohmios. Las resistencias se miden en ohmios, ¿verdad? R2, 4 ohmios. Y R3, 6 ohmios. Entonces la resistencia equivalente de todo el circuito, o la resistencia total, por decirlo así, 12 ohmios. ¿Sí? Tenemos la primera respuesta, ¿verdad? 12 ohmios. ¿Dudas con esa primera parte? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Eso es cuando están en serie, ¿verdad? Cuando están en serie. Bueno, inciso B. Dice encontrar la intensidad de corriente si el voltaje de la fuente es 12 voltios. Entonces, recordemos que dijimos voltaje I por R. Pero como no queremos voltaje, sino que queremos I, despejamos, ¿verdad? Este R que está multiplicando divide en ambos lados, entonces nos va a quedar I igual a voltaje dividido R. Entonces nos va a quedar 12 voltios dividido 12 ohmios. Entonces la intensidad de corriente I va a ser igual a 1 amperio. Recordemos que la intensidad de corriente se mide en amperios, ¿verdad? Por eso es que es la amperímetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos acá? Primero la resistencia equivalente o la resistencia total del circuito y luego la intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque conocíamos el voltaje de la fuente o de la FEM, como se le llama. ¿Dudas con este problema? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Continuamos entonces, no hay dudas. Vamos a ver cuando están conectadas en paralelo.
Y para eso nos va a ayudar a leerlo Fernanda, por favor. Las resistencias asociadas en paralelo se encuentran unidas de sus extremos, es decir, cada una de ellas forma parte de una rama diferente que divide el circuito. Así, las cargas que llegan al punto A se reparten por las ramas en las que se encuentra la resistencia R1, R2 y R3. Por lo tanto, la intensidad de corriente se divide en las ramas. Como la carga eléctrica se conversa el número de cargas que circulan por las tres ramas corresponden al número de cargas que ingresó en el punto A y que posteriormente saldrán por el punto B. Gracias, Fernando. Bueno, entonces, a diferencia de cuando se están conectadas en serie, en paralelo es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando están en serie, la carga es la misma durante todo el recorrido, durante todo el circuito. Pero cuando están en paralelo, acá está la fuente, ¿verdad? Entonces, va la carga o corriente. Y en lugar de pasar por las tres, en este caso lo que hace es dividirse, ¿sí? La intensidad de corriente se divide y se distribuye en las tres resistencias, ¿verdad? No como en la anterior, que cuando están en serie pasa por uno, sigue hacia la otra y así hasta acá no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están en línea. O sea, la corriente no puede venir acá, pasar por esta, regresar, pasar por esta, volver a dar la vuelta y pasar por la tercera y luego seguir. No se puede. Entonces, ¿qué hace la corriente eléctrica o cómo actúa? Se divide en el número de resistencias que tenga. Si son 4, se divide en 4. Si son 5, se divide entre 5. ¿Verdad? La corriente eléctrica. Es por eso que para poder encontrar la resistencia total o equivalente, pues tenemos que buscar sus inversos, ¿verdad? Para poderlo encontrar. Veamos un ejemplo entonces, cuando están conectadas en paralelo. Recuerden que cuando una conexión está en paralelo es para que la corriente eléctrica dure más. Y cuando está en serie es para dar más potencia, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Bueno, dice calcular la resistencia del circuito. Entonces tenemos aquí un circuito. Aquí hay una fuente o una batería. Entonces la corriente acá. Y aquí pues ¿qué hace? Distribuirse, ¿verdad? O separarse entre las tres. Y si nos damos cuenta son los mismos valores que en el ejemplo anterior. La diferencia es que ahora están en paralelo, ¿verdad? Y anteriormente los teníamos en serie. Entonces solo nos piden únicamente el valor equivalente del circuito. Entonces 1 partido resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. Y si hubiera más, 1 partido R4, 1 partido R5, dependiendo cuántas resistencias hay, ¿verdad? Sustituimos entonces 1 partido resistencia equivalente, 1 partido 2, porque es el valor de la resistencia 1, más 1 partido 4, que es el valor de la resistencia 2, más 1 partido 6, que es el valor de la resistencia 3. Y todos estos pues son ohmios, ¿verdad? Las resistencias siempre se
escriben en ohmios, ¿verdad? Bueno, y básicamente lo que tenemos acá, pues, es una suma de fracciones, ¿verdad? Entonces, con nuestra calculadora, nos quedaría un medio más un cuarto más un sexto. 11 doceavos. Ese sería el valor de la suma de esto, ¿verdad? Un medio más un cuarto más un sexto. 11 partido 12 ohmios, ¿verdad? Pero aquí no encontramos la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque la resistencia equivalente está aquí abajo, ¿vea? Es que encontramos 1 partido la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué hacemos? Despejar esta resistencia equivalente que está dividiendo, multiplica en ambos lados. Entonces va a quedar 1 por resistencia equivalente. Y ahora ese 11 doceavos está multiplicando, dividen al otro lado. Entonces, si divido 1 dentro de 11 doceavos, nos va a dar 1.09 ohmios, ¿verdad? O si lo quisiéramos aproximar, 1.1 ohmios, ¿verdad? Entonces, sumarlo en paralelo lleva un poco más de trabajo que en serie, ¿verdad? En serie es sencillo, sumamos sus cantidades y ese es el resultado, ¿verdad? Pero en paralelo ya cambia. ¿Sí? ¿Dudas? No. Profe, el 1 es el voltaje. ¿Andan? El 1 que puso arriba, eso es el voltaje. Ajá, ese es el que representa la unidad del voltaje, ¿verdad? Ah, bueno. Que es parte de la... ¿verdad? Dividido las resistencias. ¿Alguna otra duda? No, profe. No. Bueno, entonces, por favor, sus tareas, ¿verdad? Si alguien tiene tareas atrasadas, todavía las puede enviar. Avisen a los que no se conectaron, ¿verdad? Profe, ¿Manda? yo cuando me meto a Alex no me aparece nada, ni las metas, ni las tareas. Solo le aparece aprendizaje, solo ahí Ah, tiene que seguir trabajando. bueno. Ajá, sí, solo temas y temas. No, gracias. Esa es mi duda. Privilegios de que ya pasó. Bueno, pleno, ¿se recuerdan? Hoy vence, ¿verdad? Hoy vence el pleno. Y hoy se habilita el 28. Después de que se venza este, se habilita el 28, ¿verdad? Tarea entonces, si alguien no la ha hecho, tienen hoy. Yo creo que ahora ya no vencen a las 6, sino que creo que vencen hasta medianoche las tareas. Sí, hasta medianoche. ¿Va que sí? Sí. Tienen hasta hoy a medianoche porque no han mandado su tarea, ¿verdad? Antes era a las 6, a ver por qué cambió eso. Sí, Siento que está mejor así. sí, tienen, ¿qué? 4 horas más, por si las dejaron a última hora. Bueno, si no hay más dudas, jóvenes, pasen feliz día. Nos vemos el día jueves en mate. Cuídense mucho. Adiós. Feliz día. El día, profe. Gracias, profe. No, profe, feliz día, que descanse. Gracias. Se cuidan. Bueno, profe, feliz día.